Este Messi, por Dios, este Messi haciendo de las suyas. Y ¡wow! Esto sí es una sorpresa, por Dios santo. Esto nos dice que hicieron 83 goles, así mal contados. Ahí está, miren, qué maravilla, qué maravilla. Bienvenidos a un episodio más de la serie Los Mejores Tridentes de Europa, muchachos. Esta serie que les encanta. Y hoy vamos con una muy solicitada, con un tridente muy pedido en el canal. Tal vez el tridente más poderoso de toda la historia, no lo sé. Pero eso lo pueden juzgar ustedes mismos. La MSN, muchachos. Por allá, más o menos en el 2014 se formó algo brutal en el Barcelona entre Neymar, Messi y Luis Suárez. Cuenta la leyenda que hicieron un promedio de 364 goles y dieron 201 asistencias. ¿Habrá un tridente en la actualidad que lo supere? Eso no lo sabemos. Lo hicieron en 3 temporadas porque realmente este tridente solo duró 3 temporadas, por desgracia. Bueno, la salida de Neymar hacia el PSG desbarató esta maravilla de tridente, chicos. Hoy en este episodio vamos a revivir ese tridente, vamos a devolvernos al 2014-2015, a esa temporada, y vamos a intentar, también en 3 temporadas obviamente, superar los números de estos muchachos. Ya saben, 364 goles y 201 asistencias. ¿Lo lograremos en 3 temporadas? Bueno, lo sabremos dentro de poco. Yo no creo realmente, pero igual vamos a intentarlo, chicos. Así que sin más, poderoso like, suscríbanse, en las tarjetas hay más contenido similar y también en el comentario fijado hay contenido que les puede interesar, más tridentes poderosos, y también por favor ahí déjenme un tridente que quisieran ver en esta serie, chicos. Sin más, vamos a ver la plantilla un poco más de cerca. Veamos, iniciemos con Luchito Suárez. Cositas a tener muy en cuenta. Algunas modificaciones. Luis Suárez para aquella época contaba con 28 años, como pueden ver, una valoración global en FIFA 15 más o menos de 89 y su potencial estaba entre 90 y 91 más o menos. Como pueden ver, tenemos equipaciones, la verdad no la tengo muy clara si esta es la de 2015 o la de 2016. Bueno, chicos, la equipación obviamente es una equipación retro para darle un poco más de realismo a este episodio. Ahora vamos con la estrella, ¿no? La estrella para aquella época, el señor Lionel Andrés Messi. Bueno, contaba con 28 años de edad, tenía una valoración global de 93 y evidentemente un potencial como de 93 también, ¿no? Yo creo que más incluso. Ahí podemos ver algunos cambios físicos. Traté de darle un rostro medianamente jovial para esa época, parecido un poco, no estoy tan seguro, pero pues juzguen ustedes mismos. La intención no es ser tan perfectos, la intención es hacer algo divertido. Y por último, el más joven de la época, un muchacho que prometía, básicamente creíamos que iba a ser el Balón de Oro, que iba a ser el sucesor de Messi, que iba a ser, mejor dicho, una cosa brutal, ni siquiera un Balón de Oro. Bueno, en fin, teníamos un Neymar para aquella época de 23 años, recién llegado al Barça, no creo que, sí, esa era la primera o la segunda temporada que iba ya con el Barça, 23 años como pueden ver, una valoración global de 86 tenía por aquella época, un potencial de 90, 91 aproximadamente, y como pueden ver también con un rostro, digamos, más o menos parecido a la de la época, porque digamos que sí, esa es la idea. Ya dije, no hay que ser tan perfeccionistas, hay que tratar solamente de divertirnos un poco. El número, bueno, el dorsal 11, las equipaciones como pueden ver, chicos. Vamos a dejar la plantilla tal cual como está en la actualidad, exceptuando los fichajes que tiene para esta temporada el Barça, ¿no? Algunos jugadores continuarán como Fati, vamos a hacer una mezcla ahí, Dembélé también, este señor Ferran Torres también, que lo voy a pasar a delantero centro, este señor se irá, etcétera, etcétera. Jugadores como estos se irán, pero otros se quedarán como Ter Stegen. En fin, es una mezcla de jugadores actuales y, bueno, la MSN, ¿no? Voy a dejar a este señor Dani Alves, que le he modificado la edad y le he aumentado 3 puntos de... porque era el que estaba en esa época, ¿no? ¿Cómo por darle algo de sazón a este video, chicos? Sin más, vamos a finalizar esta primera temporada. Veamos también, vamos a tener en cuenta si Leo Messi, que no sé cuántos balones de oro ganó, bueno, haciendo parte de este tridente. Lo que sí recuerdo perfectamente es que creo que no consiguieron una Champions, entonces vamos a tener en cuenta los títulos y vamos a tener en cuenta lo que hagan a nivel individual, balones de oro incluidos. Vamos allá, chicos, finalicemos. La intro creo que se hizo bastante larga, pero bueno, hay que dar buen contexto. Ya saben que esto es una mezcla de jugadores de la MSN con jugadores actuales. Chicos, sabemos que hacer este tipo de contenidos sin tener en cuenta el poderosísimo clásico no tiene ningún sentido, así que vamos a tener en cuenta el clásico. Una cosa que quiero mostrarles es que el clásico, o más bien el Barcelona también tiene su, el Real Madrid también tiene su equipación. Esta es como la de 2016, 2017, bueno, algo un poco retro para darle más realismo a este episodio. Los clásicos van a ser tenidos en cuenta. Veamos qué pasa, La MSN pierde su primer clásico, al menos en este episodio. A ver si tenemos alguno. ¡Wow!
Miren a Jack Grealish por allá, no puede ser. Quería saber si de pronto teníamos un nominado al Balón de Oro y no está. Grealish, Benzema, Lewandowski con Coca-Colowski y Phil Foden. Sin Balón de Oro, pero sí tenemos clásico. Esto tal vez es más importante, chicos. Esto es por Supercopa. Veamos este superclásico. A ver, wow, lo volvemos a perder. El Madrid está gigante. Llegamos lentamente al segundo clásico, pero por liga. Esta vez vamos que de visitante. Sí, señor. Veamos a ver qué sucede. ¿Qué sucede? Este sí no lo llevamos. 2 clásicos perdidos, 1 ganado. Finalísima de Copa de España. El último clásico de esta temporada. Veamos qué pasa. Porque la cosa no es nada fácil. Miren a Neymar, que ya tiene 90 y Messi con 94. ¡Qué pedazo de tridente! Veamos qué sucede y nos llevamos la Copa de España y el cuarto clásico jugado lo ganamos. O sea que ganamos 2 y perdimos 2. Muy buen resultado para esta temporada. Primera temporada de esta MSN junta. No logramos conseguir la liga, pero nos llevamos la Copa de España, algo es algo. Y en Champions no nos fue nada bien. Realmente el PSG nos eliminó en octavos. ¿Tenemos el Pichichi? Claro que sí. Tenemos a Lionel Messi como Pichichi de esta temporada. Por allá en el sexto y séptimo lugar, Luis Suárez. Tenemos también a Lionel Messi como el mejor asistente. ¡Qué loco! Fantástico. Séptimo lugar para Neymar Jr. No entiendo qué hace Griezmann aquí, pero bueno, debería estar por acá, pero bueno, en fin, no importa, chicos. Aquí tenemos Lionel Messi. Sí ha jugado 34 partidos, ha hecho 34 goles, ha tenido 13 asistencias, sin lugar a dudas, el mejor de la plantilla. Por otro lado, podemos ver que ya cuenta con 29 años, 94 de media, una unidad de crecimiento y un promedio de 7.7. Brutal. El segundo lugar es ocupado por Neymar Jr., que también jugó 53 partidos, en los cuales hizo 24 goles y 11 asistencias. Ojo con este dato, chicos. 24 años, 4 unidades de crecimiento, fantástico el brasileño, y 7.3 de promedio, un poco por debajo, no, muy por debajo de Lionel Messi. Y Luisillo Suárez, muchachos, que se jugó 52 partidos, en los cuales hizo 16 goles. Bueno, debería ser el Pichichi, bueno, no lo sé, es que está Lionel Messi, ¿no? 4 asistencias, chicos, 29 años, una unidad de crecimiento y un promedio de 7.1 para el pistolero. Eso significa que hicieron 74 goles para esta temporada y 28 asistencias, este tridente fantástico. Pocos títulos, 2 clásicos ganados, 2 clásicos perdidos, un buen balance, digámoslo. Debimos ganar aunque sea un clásico más. Vamos a mejorar en la próxima, bastantes goles, bastantes asistencias. Vamos a ver qué sucede para la próxima temporada, ponernos más pilas con los títulos. Diciembre de 2022 y Lionel Messi es el único de nuestro tridente nominado al Balón de Oro. Veamos. Claro que sí, chicos. Lionel Messi se lleva el Balón de Oro y atentos porque se viene el primer clásico. Clásico que, como saben, no es nada fácil. Ningún clásico es fácil. Veamos. Bueno, arrancamos muy bien la temporada ganando el primero. Tuvimos otro clásico, pero por Supercopa, chicos. Ahí como pueden ver, nos lo llevamos 2-1. ¡Qué maravilla! Ese sería el clásico por Supercopa, creo que fue. Bueno, ahora vamos por el segundo, pero de liga, en esta ocasión de locales. Claro que sí, tenemos problemas por ahí en la plantilla, pero ya lo solucionamos. A ver, 2-1, seguimos ganando clásicos, 3 consecutivos, ¡qué loco! Chicos, al parecer hay un clásico más, como lo pueden ver, por Copa, y también nos los llevamos. ¿Cuántos van? 4, todos 5, con uno de Champions, por Dios, ¡qué locura! O sea que por Champions fueron 2 más. 6 clásicos en total. Tenemos ahora final de Champions. Ojito, ojo, a ver qué pasa contra el Bayern Múnich. Y perdemos la final de la Champions. Eso sí, no me gustó nada. No me gustó nada. Aunque en la liga nos fue bastante bien. Campeones absolutos. Supercopa de España. Copa de España. Triplete. Seguimos con Messi como Pichichi. Segundo año consecutivo para la Pulga. Y Neymar Jr. en el segundo lugar. Tercer lugar, quinto lugar para Suárez. Neymar, el mejor asistente de la Liga Santander. Y Messi es el goleador de Champions. ¿Quién es el mejor asistente? Ninguno de nosotros. Como no puede ser de otra forma, chicos, Lionel Messi, el mejor de la plantilla. 59 partidos, como pueden ver, 33 goles, 12 increíbles asistencias. Ya cumple 30 años el muchacho y tuvo una unidad de crecimiento. Vemos que bajó un poco su rendimiento en comparación a la temporada anterior porque quedó con 7.6.
segundo lugar, obviamente para el pistolero, bueno, bien pudo haber sido de Neymar. Bueno, pero el pistolero solo jugó 2 partidos, eso le da el segundo, perdón, jugó 2 partidos menos, eso le da el segundo lugar. 57 partidos, 25 tantos, 7 asistencias, muy goleador el uruguayo, 30 años ya de edad, una unidad de crecimiento y 7.3 de promedio. Por otro lado, podemos ver también que el brasileño, que sí jugó los 59 partidos igual que Messi, hizo 25 goles también y estuvo mucho más asistente. 17 asistencias, ya tiene 25 años Neymar, una unidad de crecimiento, chicos, y un promedio de 7.5, estuvo incluso mejor que el pistolero, increíble, ¿no? No, bueno, son jugadorazos y aquí pues en este momento estaba más joven, ¿no? Esto nos dice que hicieron 83 goles, así mal contados, y tuvieron 36 asistencias. Bueno, no estuvo tan mal, no estuvo tan mal. De esta forma hemos finalizado la segunda temporada y vamos para la tercera y última, la definitiva. Bueno, tenemos varios títulos ya, ¿no? Nos falta esa Champions, sería fantástico jugarla. Octubre y vamos con el primer clásico por liga de visitante. Veamos qué pasa. No, este tridente está haciendo de las suyas. Messi, Neymar y Frankie de Jong con doblete. ¿Qué pasó con Luis Suárez? ¿Quién será el jugador del año? Nuestro tridente está nominado. ¡Qué loco! Este Messi, por Dios, este Messi haciendo de las suyas. ¡Y wow! Esto sí es una sorpresa, por Dios santo. Esto es una sorpresa. 2 balones de oro para el Barcelona en este tridente, en estas 3 temporadas, pero uno se lo llevó curiosamente Neymar. Bueno, lo que podría haber hecho Neymar si no se fuera de rumba realmente. Hemos quedado eliminados por Champions. Como pueden ver, el primer partido de ida contra el Bayern Múnich no lo empatamos y en el segundo perdimos. Bueno, fue el que nos quitó también la Champions en la anterior. En fin, tenemos un partido de clásico, el segundo clásico que sería por liga, que sería en condición de, creo que de local. Entonces voy a jugar este partido, chicos, y lo voy a dejar para el final solamente porque quiero ver en acción a nuestros 3 muchachos, al tridente, verlo en el terreno de juego, ver qué tal se comporta y por ende, pues esta es la única ocasión y qué mejor que hacerlo con un clásico. De momento voy a jugar el partido, pero ustedes lo van a ver al final del video para despedir el final, para despedir el video de la manera que siempre lo hacemos, jugando al fútbol en el terreno de juego y pues ahí veremos el resumen, chicos. Fin de temporada y no nos fue tan bien realmente, aunque el Real Madrid le fue terrible. Supercopa para el Madrid y la Copa de España. Bueno, en esto sí les fue bastante bien. En Champions quedamos en cuartos, qué mal. Pero tenemos buenas noticias en lo personal, digamos en los títulos personales de los muchachos. Neymar, Pichichi y segundo lugar para Messi. ¿Dónde está el pistolero? 10º lugar. Por asistente fue Pedri, Messi en el 3er lugar, Neymar por allá en el 5º. Esta temporada la estrella fue el brasileño, chicos. 50 partidos jugados, 32 goles, 11 asistencias. 26 años para el brasileño, 2 unidades de crecimiento y un promedio de 7.6, el mejor de la temporada. Por aquí vemos a Messi en el segundo lugar con pocos goles, 50 partidos, 23 goles, 12 asistencias, ya 31 años para el argentino, una unidad de crecimiento y 7.3 de promedio. 47 partidos, el pistolero estuvo 3 partidos por fuera, jugó 47 nada más, 21 goles, 5 asistencias, 31 años para el uruguayo, 2 unidades de crecimiento, bastante creció, y 7.2 de promedio en toda la temporada. Esto, bueno, nos da un resultado de 76 goles para esta temporada y 28 asistencias, chicos. Veamos su valor comercial, más bien. ¿Son los 3 más costosos? No, mentiras. El más costoso es Neymar con 182 millones, 178 para Messi, que cayó un 8%, este señor subió un 10%, y Suárez finaliza con un valor sin crecimiento financiero, pero finaliza con un valor de 140.5 millones. No sé cuál era la cotización de estos muchachos por aquella época, más o menos en la 2017-2018. Bueno, en fin. El punto es que vamos al partido, un partido que ya evidentemente jugué, pero pues que ustedes lo van a ver justo ahora. Y una vez finalicemos ahí, veremos el resumen de lo que hicieron estos muchachos. Veamos, todo en orden, chicos. Vamos a jugar en el Libertador, bueno, digamos que es el Camp Nou. Abril 14 de 2024, el señor Álvaro Arias, o Arias, debe ser Arias. Ultimate, 4 minutos, todo en orden. Como nos enfrenta el Real Madrid con Vinicius, Benzema y Moura. ¿Qué hace Moura por ahí? Bueno, en fin. Vamos a jugar el partido, chicos. Tenemos lastimado a Piqué. Nuestra plantilla, como pueden ver, Neymar, Suárez, Messi. Brutal. Calientan, calientan, calientan. Ahí está Neymar, Messi, ese tridente, por Dios, pero no está Luis Suárez. No está Luchito.
No está Luchito. Veamos estos muchachos que pueden hacer en el terreno de juego. Por Dios, ahí va la MSN. Brutal. Reviviéndola en FIFA 22. Si quieren verla, BBC, me lo hacen saber en los comentarios. Ahí están, miren, qué maravilla, qué maravilla. Vamos a tener clásico en el Camp Nou. Ahí van los muchachos, por Dios. Qué MSN tan brutal. Chicos, ya saben, poderoso like, suscríbanse. Ahí está Tony Cross. Tony Cross sí conoció el poder de la MSN, ¿no? Él sí lo conoció perfectamente. ¡Qué maravilla! Ahí está, algunos invitados nuevos al Real Madrid, que no hemos visto, ¿no? Increíble. Messi, Messi. Veamos qué pasa con este partido. Recuerden que también tenemos equipaciones de 2017, creo que son, o 16 para el Real Madrid. Darle un toque más de realismo. No sé cómo decirle, chicos. La cuestión es que, por desgracia, nos mostraron fue las chaquetas, ¿no? En el inicio del partido. Ahí, como está, bien. Ahí va, muy bien, Sergi Roberto. Messi, Messi. Ahí está, prende la moto del argentino. Aquí gambetea. Wow, wow, wow. Sergi allá. ¡Alguien al cabezazo! ¡Muy bien! Courtois, por Dios. Aquí va Messi, 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 Messi. Neymar, por Dios, este clásico, por Dios, chicos. Aquí va la pulga otra vez. Muy bien, qué buen, qué buen. Se salva. Courtois gigante. Pero muy bien intentado por el argentino, que no lo puede creer. Una jugada maravillosa, magistral, de esas jugadas que solo podemos esperar de Lionel Messi. Lo intenta, pero bueno. Courtois en el arco, es distinto la cosa. Muy buen frentazo y qué golazo. Gol del portero y un gol de Frenkie de Jong, que tiene una situación bastante compleja ahora mismo en el Barcelona. Algunos dicen que se quiere ir, otros dicen que se quiere quedar. En fin, eso lo digo en la vida real, ¿no? Interesante gol. Porque el clásico es el clásico, chicos. Yo creo que el clásico tal vez es más importante que una final de liga. Bueno, al menos en España yo creo que sí, ¿no? Una final de Champions, perdón. Pero no lo sé. Para mí, muy seguramente en la final de Champions. Pero en España este clásico se vive, bueno, en todo el mundo se vive brutal. ¡Uy! Buen disparo. Lo intentan de media distancia. No lo puede creer Luis Enrique. Un poco raro Luis Enrique. Y Pedri, que debería tener el 8. No sé por qué tiene el 16. Uy, no puede ser. No puedo creer que este gol haya entrado de esa manera, Karim. Por Dios, el 9. No entiendo cómo logró. Dejaron pasar todos el balón y Karim sí estaba atento. Miren esto, se empata el clásico. No lo puedo creer. Qué loco, chicos. Y no veo a Neymar. Lo vi por ahí, recién inició el partido. Messi también está un poco ausente. Aquí va, se lleva el balón la pulga. Miren, desde la mitad de la cancha. Y... Vamos, vamos, pistolero, vamos, pistolero, vamos, pistolero. Nuevamente Frenkie de Jong con el time finish. Termina esto, minuto 46. En cualquier momento silban y efectivamente se cae. Wow, miren por allá Figo. Excelente, veamos el rendimiento de nuestros muchachos. La posesión muy seguramente es nuestra. Interesante. Muy bien. Eso me llena de moral. El mejor puntuado de momento vendría a ser Luis Suárez junto con Lionel Messi, 7.2 y 7.2 para cada uno. Pero mentiras, el mejor sería Frenkie de Jong por su gol, muy seguramente. Neymar muy por debajo, 6.7. Tenemos un amonestado por ahí, tenemos también un lastimado, ¿no? ¡Uy, no puede ser! Nos quedamos con 10, chicos. Una entrada sucia de Sergio Busquets. No lo puede creer. Tony Cross. Bueno, ya saben que el clásico es salvaje, ¿no? Wow. No. Un cambio por aquí. Ahora Karim Benzema con doblete, por Dios. No puedo creerlo. Qué mal, chicos, qué mal. Karim Benzema firmando un doblete esta noche en el Camp Nou en Barcelona. Y aquí va Neymar. Neymar que gana y que hace un gol. No lo puedo creer, se llevó el balón desde la mitad de la cancha, por Dios. Lo dejaron definir. Y ya saben que él cuando está ahí es peligrosísimo, Neymar. Peligrosísimo.
¡Wow! ¡Qué loco! ¿Cómo se llevó el balón desde acá? Miren esto, ganó el pique, lo ganó y lo dejaron definir. El portero por poco lo saca Courtois y esto es empate. Estamos jugando con 10, pero el partido está empatado. No, increíble, no puede ser. Por Dios, qué mal. Vamos a perder el clásico, minuto 80. Y aquí miren, es que es complicadísimo quitarles el balón, Dios santo. Recuerden que estamos en Ultimate y con el modo competidor activo. Messi, que no sé, que no tiene su modo competidor activo. Aquí está, miren, Messi intentándolo. Muy bien, nuevo tiro de esquina. Lionel Messi agotado. No lo puede creer la pulga, no quiere irse sin el clásico, o al menos no perderlo. Vale, no, aquí fue imposible. No puede ser, chicos. No. Perdimos el clásico. ¿Este cuál era? ¿El segundo? En fin, hat-trick para Benzema, por Dios santo. Mejor dicho, este muchacho es una maravilla. Y recuerden que ya estamos en la tercera temporada. Vamos al final del resumen. Bueno, vamos a ver el resumen más bien y veamos qué fue lo que consiguió esta MSN. Atentos, veamos primero títulos. Ligas consiguieron una, Supercopas de España una y Copa de España consiguieron 2. Entre los clásicos ganaron 8 y perdieron 3. Champions no consiguieron. Al final, chicos, tuvimos un total de 4 títulos conseguidos en estas 3 temporadas por parte de el Barcelona y su MSN. A nivel individual, partidos de Messi jugó 162, en los cuales hizo 90 goles, lo cual le da un promedio goleador del 0,55 goles por partido. Asistencias tuvo 37, goleador fue en 3 ocasiones y asistente fue en una, fue el mejor asistente. Tuvo un balón de oro y un promedio general de 7.5 en estas 3 temporadas. Su valor comercial final fue de 178.5 millones. El pistolero jugó 156 partidos, jugó 6 partidos menos que sus compañeros, en los cuales hizo 62 goles, lo cual le da un promedio del 0,39 goles por partido. Asistente fue bastante asistente, no mucho en realidad, 16 asistencias, no fue goleador ni asistente, ni tampoco tuvo o consiguió el balón de oro en ninguna de estas 3 temporadas. Su promedio goleador su promedio fue del 7.2, su valor final 140.5 millones. Neymar, 162 partidos, en los cuales hizo 81 goles, lo cual le da un promedio del 0,5, es decir, medio gol por partido. Asistencias 39, goleador fue en una ocasión y asistente también fue en una ocasión, aquí quedó igual que Messi. Balón de oro tiene 1 y consiguió 1 y su promedio su promedio en la temporada en estas 3 temporadas fue del 7.4, un poco por encima de Luis Suárez. Su valor comercial al final fue de 182 millones. Resumen final. A ver, jugaron 162 partidos, en los cuales anotaron 233 goles. La verdad es que no tengo muy claro cuántos partidos jugó la MSN, pero sí podemos ver que son 364 goles los que anotaron, chicos. O sea que estamos más de 100, casi 130 goles, 129, 131 goles por debajo de lo que hicieron en realidad estos señores. Las asistencias fueron 92, la MSN en la vida real hizo 201, o sea, más de 100. 104, 108 más o menos, 109 asistencias más. Su promedio goleador o el promedio goleador de esta MSN en este episodio fue del 1,43 goles por partido, un poco más de un gol, casi un gol y medio, ¿no? Y los títulos fueron 4 en total, que si no estoy mal, en realidad fueron algo así como unos 9 títulos, que de ser posible los voy a dejar por ahí en algún lado, en algún lugar de la pantalla, chicos. O sea, 5 títulos más de lo que hicimos en este episodio. Chicos, de mi parte no es más, espero les haya gustado este episodio, espero lo comenten, dejen un poderoso like y que me dejen en el comentario fijado si quieren ver otro tridente de estos históricos. La BBC muy seguramente lo irán a pedir. Bueno, me lo dejan en comentarios, chicos. Poderoso like, suscríbanse, adiós.